Mis amigos, vamos a comentar sobre los riesgos de lo que se puede llamar coqueteo con los grupos protestantes. ¿A qué llamamos ese coquetear con grupos protestantes? Es el caso de la persona que se dice católica, se reconoce católica, pero tiene algunas de las siguientes características. Escucha con frecuencia a pastores protestantes. Le gusta oír de nuevo con frecuencia música protestante. Asiste con curiosidad y tal vez no todas las semanas, pero sí con alguna regularidad a cultos protestantes. Está consultando páginas web de protestantes. Es decir, es una persona que, aunque dice pertenecer plenamente a la Iglesia Católica, al mismo tiempo tiene como una puerta abierta, una puerta dispuesta para el mensaje protestante, la música protestante, los materiales propios de estas confesiones cristianas. Ante todo, debo aclarar que este mensaje, estas palabras, las pronuncio con el máximo respeto hacia los protestantes, los cristianos no católicos. Y por lo mismo, también pido que haya ese mismo respeto para mi Iglesia Católica y para el servicio que yo presto como sacerdote católico, como predicador de la Iglesia Católica. Bueno, después de esa aclaración, veamos un poco quién es o cuáles son las razones por las que algunas personas entran en esto que estamos llamando coqueteo con las denominaciones cristianas no católicas. Muchas veces se puede dar esto por los siguientes tres motivos. Y yo creo que es bueno tenerlo claro para también darnos cuenta de por dónde puede venir la tentación, incluso a personas que no han tenido ese interés, que no han tenido esa preocupación, pero que les puede llegar, porque las cosas pueden suceder incluso donde uno menos espera. En algunas oportunidades es un deseo de aprender, un deseo de formación. A mí, por ejemplo, en mi Facebook, con bastante frecuencia me llegan anuncios que para conocer la Biblia, para estructurar mejor la fe, para saber más de la persona de Cristo. Y por supuesto que yo estoy identificado como católico, como sacerdote católico, y me llega esa propaganda. Ofrecen materiales pedagógicos, folletos, cuadernos, cursos gratis por internet, series de predicaciones. Evidentemente se trata de una especie de gancho con el que esperan que uno termine vinculándose de un modo, pues supongo que cada vez más cercano a lo que a ellos les interesa. Entonces, no es de extrañar que algunos católicos, queriendo conocer sobre la Biblia, queriendo conocer sobre Cristo, o simplemente teniendo una curiosidad de, bueno, ¿cuál es la diferencia? Finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un evangélico y un católico? Cosas así. Esa es una puerta. Deseo de conocimiento. Otra puerta. Otra tiene que ver con el aspecto del arte, de la música. No cabe duda de que algunos de estos grupos tienen grandes coros, tienen música muy vibrante, muy viva, tienen un ambiente acogedor. Y esto puede causar curiosidad para asistir a esas reuniones, que ellos llaman reuniones de culto, o también para escuchar esa clase de música en servicios como Spotify u otros parecidos,
música que está muy disponible en otras redes, en YouTube, en Instagram, en tantas partes. Entonces, por ese lado, llamémoslo estético, por ese lado de gusto por la música, de gusto por la oratoria también. Algunos de estos predicadores pues son muy exagerados o completamente apocalípticos, pero hay otros que realmente pues tienen una cierta fluidez y una cierta coherencia, y hay gente a la que le gusta escuchar un buen sermón. Esto, por supuesto, se agrava cuando en nuestra Iglesia Católica la predicación se vuelve pobre, se vuelve escasa, se vuelve improvisada, mal preparada. Entonces un católico que está en situación de desnutrición espiritual y encuentra a un predicador realmente elocuente, puede quedar fascinado por esa oratoria o puede también fascinarse. Hay personas que pueden fascinarse por el tema de la música. Entonces vamos a decir que esta es una puerta, llamémosla estética, una puerta estética, la belleza de la oratoria, la belleza de la música, la belleza del lugar, cómo se prepara el lugar, en fin, todo aquello. Entonces, ahí, evidentemente, hay también una puerta que se abre. Llevamos dos puertas. La puerta al conocimiento, el deseo de aprender, y esta otra puerta que llamamos aquí una puerta estética, la belleza, las cosas bien hechas, vestuarios muy bien trabajados, sermones muy bien presentados, canciones de hermosa composición y melodía. Eso indudablemente atrae. La tercera puerta por la que también se puede dar esta situación, esta, llamémoslo así, entrada en el mundo protestante, esa tercera puerta es la de los amigos y las amigas. Me he encontrado con personas que empezaron a asistir a grupos protestantes, pues básicamente porque un primo, porque una prima les invita. E incluso a veces se da como esta especie de pacto. Mira, tú eres católica o tú eres católico, yo voy a tu misa y tú vas a mi culto. Y a veces la gente se siente como obligada a corresponder en ese tipo de acuerdo. Es decir, si tal persona, si mi amiga quiso ir a la misa, entonces ahora yo quedo como obligado o quedo como obligada a ir a la misa de ese grupo, a la misa no, sino al culto de ese grupo al que pertenece mi amigo, mi amiga. Yo creo que la idea se entiende. Entonces ahí tenemos una situación, digámoslo, por vía de amistad. Son esas tres puertas principalmente las que yo he visto que más influyen para que la gente empiece con lo que aquí estamos llamando el coqueteo, a coquetear con el grupo protestante. Se da por esas tres razones: por búsqueda de cierta formación, de cierta curiosidad intelectual, o si no, por el aspecto estético, la belleza de la música, la belleza de la oratoria, o si no, por razones de afinidad o parentesco que hacen que la persona se sienta como obligada. Y para algunos eso llega a convertirse casi en un programa. Entonces, por ejemplo, conocí algún caso de una pareja de novios, ¿no? Entonces, el sábado vamos a la misa católica, porque la chica era católica, o espero que sigue siéndolo, y el domingo pues vamos al culto, porque resulta que el novio pertenece a un grupo protestante. Entonces, de nuevo, tres razones: cierta búsqueda de formación, una afinidad de tipo estético, y la otra por parentesco o por amistad. Comentemos ahora de cuáles son los riesgos que esto tiene, porque como son entradas muy amigables, estas tres que he mencionado, mucha gente no se da cuenta de los riesgos que esto tiene.
Y muchos incluso se fían, creo que en conciencia, es decir, no se están violentando cuando se fían de su propia formación y dicen, yo no voy a dejar de ser católico, pero me interesa esta formación. Yo no voy a dejar de ser católico, pero escuchan todo el día música protestante. Y consideran, eso no me va a quitar mi fe. Y con eso tranquilizan la conciencia hasta el punto de que se convierte en un hábito e incluso en una necesidad. Llegan a verlo como una especie de complemento necesario para su fe. Entonces voy a la misa y estoy en la misa y todo, pero mi formación yo necesito complementarla y la complemento con este grupo protestante. ¿Cuál es el peligro que hay ahí? Los peligros son varios. Hay varios peligros ahí. Tratemos de sintetizarlos, van a ser como unos 4 o 5. En primer lugar, que me parece a mí el más grave, es lo que se llama muerte por inanición. ¿A qué nos referimos? Si una persona agresivamente apuñalea a otra, pues quizás hasta la puede matar. Una puñalada puede matar a una persona. Ese es un modo agresivo, activo, directo de matar a otra persona. Pero si a una persona se le empieza a desnutrir y a desnutrir, hay un momento en el que esa persona puede colapsar, puede tener un problema cardíaco, puede tener un paro respiratorio, puede tener algo grave. Si la persona está mal alimentada o está subalimentada, puede morir. Eso es lo que sucede con estos grupos protestantes. El consumir material protestante no solamente hace daño por las cosas que se consumen, sino por el alimento espiritual que deja de recibirse. Me explico. Es parte integral de nuestra fe y parte fundamental de nuestra fe la Eucaristía. Pero obviamente ni las canciones protestantes, ni las páginas protestantes, ni los sermones protestantes me van a decir nada en contra, nada a favor de la Eucaristía. A veces sí hablan en contra. No es que se dé siempre, pero a veces hablan en contra. Entonces, se da inanición. Es decir, si yo dejo de escuchar, si yo dejo de celebrar el misterio eucarístico, si deja de ser parte de mi corazón de creyente, entonces empieza a morir en mí la fe. La fe empieza a debilitarse, empieza a morirse no por la puñalada, sino por la falta de alimento. Se muere por inanición. Esto es gravísimo. Entonces hay un momento en el que ya no me hace falta aquello que ya se murió en mí. Por ejemplo, la Eucaristía. Ya no tengo hambre de Eucaristía, ya no tengo hambre del pan del cielo. Y si ya no tengo hambre del pan del cielo, ¿qué crees que va a pasar? Pues que entonces ya no lo busco, que ya no lo extraño. Basta un pequeño empujón para que la persona diga que realmente da lo mismo una cosa que otra. Y entonces, tranquilamente, la persona abandona su fe católica, abandona lo que hubiera podido tener. ¿Por qué lo abandona? Porque ya no lo extraña. ¿Y por qué ya no lo extraña? No lo extraña porque se le murió de inanición, se le murió por falta de nutrición, se le murió esa dimensión de su fe. Y es algo que sucede como inconscientemente. Sucede de una manera tan suave, que la persona simplemente ya no siente ese amor. Yo hago una comparación. Piensa lo que sucede con una pareja que ha tenido muchas discusiones, o por lo menos una relación más bien fría, una relación fría. Y piensa que esta persona, que tiene esa
relación fría con su esposo o con su esposa. Piensa en una pareja. Resulta que a él le sale un trabajo en otra parte, o a ella, y empiezan a vivir separados, pero la verdad es que el amor entre ellos estaba muy frío. Y hay un momento en el que este hombre empieza a sentir que no le hace falta a ella, no le hace falta tomarla de la mano, no echa de menos sus abrazos o los besos de ella, ya no siente necesidad de dormir junto a ella. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cómo crees tú que va a evolucionar esa relación? Entonces, muchos protestantes utilizan esa técnica de muerte por inanición. Es decir, no atacan activamente la fe católica, pero evidentemente se va perdiendo ese ingrediente y se va perdiendo de tal manera que llega el momento en el que ya no se echa de menos. Está listo el terreno para abandonar la fe. Fue una preparación larga, como con anestesia, pero que indudablemente va a tener su repercusión. Ese es el primer peligro, la muerte por inanición. Segundo, tenemos otro problema que no es menor tampoco, para mí es el segundo en importancia, y es la confusión. La confusión es uno de los asesinos más astutos de la verdad. De hecho, vivimos en un mundo en el que abunda la confusión. Hay todo tipo de confusiones hoy. Confusiones en temas de género, confusiones en temas de eutanasia, de respeto a la vida, confusiones en torno a la educación de los niños, cómo deben ser educados. Vivimos en una época de muchas confusiones. Bueno, ahora añádele a esas confusiones las confusiones propias de la fe, en lo cual, pues, no estamos mencionando algo pequeño, sino sumamente grande y sumamente grave. Me explico. Imagínate que tú estás, o tú no, sino alguna persona, está escuchando un sermón por un pastor protestante. El tema es: somos salvos por la sola gracia de Dios. Ese es un tema que se puede predicar muy bien, pero también se puede predicar muy mal. Entonces, este pastor protestante, con gran elocuencia, está hablando sobre ser salvos por la gracia y cómo toda la salvación es regalo del amor de Dios y cómo nada que nosotros hagamos puede realmente merecer el perdón de Dios. Hasta ahí, repito, todavía la predicación puede ser perfectamente ortodoxa, perfectamente correcta. En sus ejemplos, en los ejemplos que da este pastor protestante, empieza a decir: no hay nadie que esté libre de pecado. Todo esto dentro de su gran elocuencia. Nadie. No hay una sola figura en la Biblia. Solamente nuestro Señor Jesucristo estuvo libre de pecado. Y a mí no me vengan con historias de María. No me vengan con historias de José. Esas historias a mí no me valen. Porque todos somos pecadores. Amén. Y todo el mundo repite con gran entusiasmo: amén. Fíjate que el sermón tenía muchas cosas muy correctas. Efectivamente, nosotros somos salvos por la fe. Y somos salvos por la gracia de Cristo. Ahora, ¿cómo operó la gracia de Cristo en el caso de la Virgen María? Pues es algo que se estudia en la teología católica. De hecho, en la bula en que el Papa Pío IX declara la Inmaculada Concepción, no habla de María como si ella estuviera, digamos, separada de la salvación de Cristo, sino más bien habla de María como rescatada por los méritos de Cristo, por los méritos que habrían de llegar, los méritos que venían por Cristo, que venían de Cristo, y que hicieron posible la santidad de María. Ese es el mensaje. Ese es el gran mensaje. Pero ¿a dónde voy con esto? A que es una persona que está deleitándose
con un sermón supremamente elocuente sobre la gracia de Cristo, escucha también que le dicen que nadie está libre de pecado, ni siquiera María, la madre de Jesús. No la va a llamar Virgen María, por supuesto. Entonces, esa persona va a quedar con una confusión. Porque resulta que esa persona que es católica y que viene de la Iglesia Católica, pues desde su infancia ha escuchado que María es la Purísima, que María es la Inmaculada, y está la celebración del 8 de diciembre, y están las velitas, están todas esas hermosas tradiciones nuestras, está toda la catequesis católica que ha quedado atacada en medio de gran celebración y aplauso, ha quedado atacada esa fe católica por la predicación de este protestante. Entonces, ¿qué se va a producir en la persona? Confusión. Por supuesto, un católico que esté realmente formado, pero muy formado en teología, es capaz de hacer una disección muy fina y decir, hasta el minuto 32 del sermón es perfectamente claro, los minutos 32 a 36 del sermón son mentira, a partir del minuto 36 volvió a tomar un camino correcto. La inmensa mayoría de los católicos no tienen esa capacidad, seamos humildes y sinceros. La inmensa mayoría de los católicos no tienen esa capacidad de diseccionar y decir, esta frase estuvo mal, esta frase estuvo bien. Normalmente la gente se traga el paquete completo. Y cuando la gente se traga todo el sermón, todo eso que llamo el paquete completo, obviamente lo que les va a quedar poco a poco en su cabeza es una profunda confusión. Una confusión que hace muchísimo daño. Porque dice Santo Tomás de Aquino que el que pierde algo de la fe, en realidad ya perdió toda la fe. Entonces, no nos podemos llamar a engaño. Estar escuchando música protestante, estar escuchando sermones protestantes va a producir confusión. Va a producir confusión. Porque así como te hablo aquí de este tema de la Virgen, te podría mencionar muchos otros. ¿Qué tal que en una canción o en un sermón otro protestante diga, a nadie tengo que ir, solo tú puedes perdonarme? Y en el fondo está atacando el sacramento de la confesión. Nosotros católicos entendemos que en el sacramento de la confesión es Cristo, por supuesto que es Cristo quien nos perdona. Eso lo tenemos perfectamente claro. Pero cuando se presentan las cosas como las presenta ese predicador, realmente lo que está diciendo es, deja la confesión. ¿Qué crees tú que va a producir eso? Eso produce confusión. Y hay un agravante en esto de la confusión. Muchas de las personas que están en estos coqueteos con el protestantismo son personas que tienen sus hijos y sus nietos. Entonces no es solamente la confusión que tú tengas, querido papá o querida mamá, querido abuelito o abuelita. No es solamente la confusión tuya, sino que eso que teóricamente a ti no te alcanza a llevar lejos de la iglesia, sí va a tener un impacto mucho peor en tus nietos, en tus hijos. Ellos van a quedar peor de confundidos. Y en esa confusión tan grave, lo más probable es que terminen sacando una conclusión más o menos en estos términos. Es que en el fondo todo da lo mismo. O tal vez lo digan con otro lenguaje. Por ejemplo, tal vez lo digan en términos de, ¿sabes qué? Lo importante es que cada quien pues esté llevando lo suyo en paz. Que cada uno aprenda a ser buena persona. Y entonces reducen el evangelio a ser buena persona, fruto de la confusión. Esto ha sucedido durante siglos, ya no décadas, siglos, en países donde se da esa confusión. Y te voy a mencionar uno con gran dolor, Alemania. Y tú sabes lo que sucede. Tú sabes lo que sucede en Alemania. Tú sabes cómo está la fe ahí. Eso es lo que produce. Esos son los frutos de la confusión. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser muy claros en esto. El coqueteo con el protestantismo produce muerte por inanición, que no es dolorosa, pero es tan muerte como cualquier otra.
muerte por inanición de la fe católica, produce confusión. Vamos con una tercera. Ten presente que la Biblia que utilizan los protestantes es una Biblia incompleta. Es un tema que lo puedes estudiar en varios lugares. Te propongo uno que se llama apologéticacatólica.org. Tú escribes todo eso seguido, sin espacios y sin tildes, en minúsculas. Apologéticacatólica, todo eso seguido, .org. Y busca el tema sobre la Biblia, la composición de la Biblia. Fórmate bien, por favor. ¿Qué te vas a encontrar? Pues te vas a encontrar que hay una cantidad de libros de la Biblia, en total 7, que los protestantes no los tienen en sus Biblias. Así de sencillo. No tienen libro de Tobías, no tienen primer libro de los Macabeos, segundo de los Macabeos, no tienen el libro eclesiástico, no tienen el libro de la sabiduría, les faltan partes del libro de Esther, les faltan partes del libro de Daniel. Es una discusión muy seria la que hay ahí, pero el hecho de que haya discusión no quiere decir que dé lo mismo una opinión que otra. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú te estás alimentando, si tú estás coqueteando con los protestantes, quiere decir que en tu menú espiritual faltan esos elementos. Y no son pequeñas cosas las que están en esos elementos. Por supuesto que ante todo es una eliminación de la palabra de Dios. Pero es que además de eso, por ejemplo, cuando se habla de la resurrección de la carne, es fundamental lo que tenemos en los libros de los Macabeos. Y eso no lo tienen las Biblias protestantes. Cuando se habla de la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, hay unos antecedentes bellísimos e importantísimos en el libro de la sabiduría, y eso no lo tienen los protestantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que auténticos tesoros de la palabra de Dios no están llegando a ti. Por eso utilicé antes la comparación, un menú incompleto. Estás alimentándote con un menú incompleto. Eso no puede ser saludable. Eso no puede ser bueno. Y te estás acostumbrando a utilizar una Biblia incompleta. Eso no puede ser bueno. Pero sobre todo, te estás acostumbrando a que una autoridad humana, que es la autoridad de los líderes protestantes, está por encima de la misma palabra de Dios. Eso no puede ser bueno. No puede ser bueno. Y esto va de la mano del cuarto daño que hace el coqueteo. El cuarto daño es la parte económica. Tú sabes lo que hacen las empresas, lo que hacen los servicios en Internet. Tú sabes lo que hacen para que todos nos animemos a suscribirnos y adoptemos esos servicios, ¿cierto? Tú sabes lo que ellos hacen, ¿no? Lo que ellos hacen siempre es darte una muestra gratis. Por eso hay una cantidad de páginas y de aplicaciones en Internet y en nuestros teléfonos celulares que te dicen 1 mes de prueba gratis. Pero obviamente el que te da algo gratis está ya en su mente pensando, pues más adelante voy a recuperar la inversión. Más adelante, pues si esta persona finalmente da el paso a nuestro grupo protestante, entonces pues este será uno de los que paga diezmo, este será uno de los que colabora con nosotros. Además, aunque no te vuelvas miembro de esa asamblea o de ese grupo protestante, no se te olvide que muchos de estos servicios en realidad les están dando dinero a ellos. ¿Cómo hace dinero YouTube? Pues en buena parte a través de los anuncios, a través de la publicidad. Entonces, si tú estás viendo predicación protestante en YouTube, pues a través de ese tema de la publicidad, tú estás ayudando a que tengan fuerza económica.
Si tú estás suscrito a Spotify y tú estás oyendo esta música protestante, pues tú estás fortaleciendo económicamente a ellos. Si tú estás comprando videos o libros o estás suscrito a páginas de pago, que es el desenlace natural de este coqueteo, pues tú estás favoreciendo que ellos tengan mayor solidez, mayor estabilidad económica. Entonces, piensa lo que eso significa. Estás haciéndolos más fuertes. Y a medida que son más fuertes económicamente, pues también tienen mayores posibilidades, tienen mayores recursos, pues básicamente para lo que saben hacer muy bien, que es seguir reclutando gente. En resumen, los coqueteos con el protestantismo tienen 4 problemas muy serios. Primero, que se te va muriendo sin que te des cuenta, se te va muriendo por inanición tu fe católica por falta de formar, de escuchar y de celebrar la plenitud de la fe. Segundo, esto trae confusiones, así tú las disimules. Tercero, confusiones para ti, confusiones para tu familia. Tercero, estás utilizando una Biblia incompleta. Cuarto, estás fortaleciendo económicamente estos grupos, así no te des cuenta. Entonces pasemos a una última parte. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos obrar? Pues lo primero y más importante es conocer, valorar, vivir y celebrar nuestra fe católica, sin arrogancia. La arrogancia no le agrada a Dios. Lo que somos, somos por su gracia, decía San Pablo. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Nosotros no necesitamos arrogancia, pero debemos formarnos para vivir y para celebrar nuestra fe, para proclamarla, testificarla y atraer a otros. Porque esa es una gran pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué tú que eres católico te dejas llevar tan dócilmente? ¿No debería ser tu deber precisamente atraer a esas personas hacia nosotros? ¿Atraer a esas personas hacia la fe? Yo creo que es una muy buena pregunta y no la esquivemos, es real. Esa pregunta hay que tenerla presente. Entonces, lo primero es, fórmate, conoce, valora, vive, celebra y transmite tu fe católica. Primero. Segundo, creo que es muy importante que nosotros tengamos la humildad para reconocer la formación que tenemos y los riesgos en que incurrimos. Es verdad que a un buen obispo bien formado, es verdad que un buen teólogo católico, firme y coherente, bien formado, puede encontrar algunos elementos positivos o puede entrar en un diálogo productivo con personas como son nuestros cristianos no católicos. Sí, eso es verdad. Pero piensa lo que es tu propia formación. Sé sensato, sé humilde. Entonces no hay necesidad de exponerse a esos riesgos. Yo conocí el caso de un matrimonio en el que este hombre empezó a escuchar emisoras protestantes y la mujer le decía, mira, no hagas eso. Y él, un poco arrogante, decía, no, yo no me dejo confundir. A mi edad yo ya no me dejo confundir. Y entonces la esposa, que tenía más o menos la misma edad de él, por supuesto, le dijo, oye, ¿a ti te gustaría que yo todas las tardes me tomara un café con el vecino de enfrente? Por ahí de 4 a 5, tomarme un café con el vecino de enfrente, de la casa de enfrente. Y entonces le dice él, ¿y por qué vas a hacer eso? Y le dice ella, no, yo sé que yo estoy casada y yo sé que yo estoy muy bien casada, pero es que me gusta conversar con él todos los días, por ahí 1 hora. Y le dice él, ¿pero qué te está pasando, mujer? ¿Cómo se te ocurre que eso va a ser correcto? Y le dice ella, por ahí viene, precisamente por ese lado viene el verbo coquetear. Le dice ella, si a ti no te gusta que yo esté coqueteando con otros hombres, a mí no me gusta que tu corazón esté coqueteando con una fe que no es la fe católica. Entonces, hay que ser prudentes. El Papa Francisco nos ha dicho, no se pongan a dialogar
con el diablo. No estoy diciendo que los protestantes sean el diablo, pero la tentación y lo que quiere alejarte de tu fe, eso no viene de Dios. Entonces, lo segundo es mide tus fuerzas, toma distancia. Tercero, participa de una comunidad de fe, donde hay un buen grupo que está comprometido, formándose, orando, sirviendo en la parroquia o de otra manera. El tener un compromiso activo en tu fe te hace no solamente más fuerte para rechazar la tentación, sino que te hace más útil en manos de Dios para que tú puedas atraer a otras personas. Y eso es supremamente valioso. Entonces, pues no vayas a caer en eso. No vayas a caer en esa tentación, y para eso fortalécete. Es decir, te pido que tú seas un miembro vivo de la iglesia. Un miembro vivo de la iglesia. No solamente una persona que permanece católica. No es suficiente con permanecer católico. Te pido más que eso. Te pido que tú seas un miembro vivo de la iglesia. Uno que transmite la fe. Uno que transmite esa hermosa convicción que solamente Dios puede darnos, pero que es deber nuestro también conservarla. Entonces, por eso es importante que pertenezcas a una comunidad. Muy importante. Y terminemos resolviendo una pequeña duda. Tenemos nosotros un deber. Tenemos un deber de asistir, por ejemplo, a esos grupos. Me estoy devolviendo a esa escena que describí antes, que una amiga me dice que yo vaya a su culto, porque es que ella ya aceptó ir a mi grupo de oración católico o a la misa propia de la Iglesia Católica. ¿Tengo yo obligación de retribuir eso? No tengo ninguna obligación. No estoy obligado a retribuir eso. Y la razón por la que no estoy obligado es porque si yo voy allá, estoy afianzando la confusión en ese amigo o en esa amiga. Y eso no es bueno. Eso no es caridad. Eso no es amistad. Otra objeción que se plantea. Pero es que tenemos que trabajar por el ecumenismo y el diálogo interreligioso. ¿Estamos de acuerdo? Pero cada uno, y esto lo han dicho varios papas, cada uno tiene que trabajar en el ecumenismo de acuerdo con su propio estado de vida y sus propias responsabilidades. Me explico. No es igual el deber que tiene el Papa de buscar un cierto entendimiento, digamos, civilizado, pacífico con otras religiones, al deber que puedo tener yo o que puedes tener tú. No es lo mismo el deber de un obispo que el deber de un padre de familia. No es lo mismo. Así de sencillo. No es lo mismo. Entonces hay un deber que todos tenemos, que es un deber de oración. Pero entrar en esos diálogos, sobre todo cuando la formación de uno no es del más alto nivel, entrar en esos diálogos muchas veces lo único que denota es una gran imprudencia. Y una imprudencia que no le da ningún homenaje a Dios, que no es útil para su gloria y que finalmente solo deja confusión y deja división en nuestros corazones primero y después en nuestras familias. En resumen, nada de coqueteos. No más coqueteos. No más coqueteos con grupos cristianos no católicos. Ese no es un servicio. Eso no es servir a Dios. No más coqueteos. Demos gracias a Dios por nuestra fe, oremos por todos y seamos serios con nuestros compromisos, así como queremos también ser serios en la vida de pareja, en la vida matrimonial, en la responsabilidad con los hijos. Seamos serios, porque Dios nos amó en serio. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina
Y ahora les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.